Nos encontramos en el segundo cuerpo del frontal de la Catedral de Burgos, en la fachada de Santa María. Recuerden cómo comenzamos la serie hablando del primer cuerpo de la catedral, de lo que es, en estos pies de la propia SEO, la fachada, la cara. Hoy, recorriendo sus pináculos, viendo la protección que ofrece el antepecho precisamente bajo el rosetón del siglo XIII de la catedral, con la estrella de David inserta en el mismo, todos estos elementos los contaremos en la siguiente serie. Seguiremos ahondando en todo lo que es esas diferencias, porque un pináculo lo es por estar tallado y un chapitel no, porque tiene las caras lisas. Quedan unos programas para llegar a lo que es ese hito del 8º centenario, el cumpleaños de la catedral, pero desde luego que veremos en Bella Burgartis la esencia del gótico partiendo desde las filigranas de la piedra. Hoy, en Bella Burgartis, desde este punto, desde luego privilegiado de la catedral, vamos a conocer cuál es la perspectiva por parte de esos medios de la que es la joya de la Catedral de Burgos. ¿Qué haces? Estoy escribiendo uno a uno todos los hechos que ocurrieron en la catedral desde el día de su construcción. ¿Y tú qué haces? Yo estoy grabando y narrando todos los hechos que ocurrieron en esta catedral desde el primer día de su construcción. Pues no sé cómo lo vas a hacer. El único ojo que lo vio todo fue ese rosetón. Pues no sé cómo lo vas a hacer tú, porque el único que escribió una crónica real de los sucesos de esta catedral fue un tal Alfonso X. Y era un sabio. Por cierto, ¿cuál es tu parte de la catedral favorita? El crucero, que se llama como mi barrio. También quisiera ver un concierto de Leonard Cohen y Bruce Springsteen. ¿Y tú, cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita es donde se guardan los tapices, ya que me recuerdan al Prado Luengo. También me gustan las agujas y me gustaría coronar su punta subido en una bicicleta. Son mejores las noticias escritas. Trascienden más allá del tiempo en el que están publicadas. Es mejor el sonido y la imagen, ya que tienen una inmediatez que no lo tiene lo escrito. Lo escrito. Lo visual. 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 ¿Qué os pasa? Estamos teniendo una discusión sobre cómo presentar las noticias de la catedral. Pues mirad, tenéis en ella un ejemplo. Es un gran edificio que mezcla muchísimos estilos. Si vosotros mezcláis lo audiovisual y lo escrito, podréis hacer un gran formato, un gran grupo y comunicárselo a todo el mundo. ¿Os parece? Os he traído a alguien que os lo va a contar. Se llama Antonio Ferreras y os va a decir, se llama periodismo. ¿Os gusta? ¿Cómo os llamáis? Yo Álvaro y él Israel. Pues ¿os parece que vayamos a hacer periodismo a la catedral? Vale. Vámonos. Bueno, pues ya les han visto ustedes, esos dos niños llevaban el periodismo en la sangre, era vocación por contar todo y por grabarlo incluso, hacerlo visual, lo que ocurría en esta catedral, y hoy les tenemos aquí. Son desde luego que Israel Pascual y Álvaro Melcón, uno y otro, bueno, en este caso Álvaro Melcón, director de Diario de Burgos desde 2019, Israel Pascual, director de la Radiotelevisión de Castilla y León en Burgos desde 2018. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Cómo estáis al otro lado? Lo primero, porque no suele ser habitual que estéis en esa posición. Bueno, Israel es más televisivo que yo. Yo la verdad es que me siento en casa cuando estoy en la 8 y supongo que él con más motivo, ¿no? Sí, no es literal, ¿no? Aunque sí que es cierto que cambia la perspectiva, ¿no? Y el prisma de estar preguntando e intentando sacar ese jugo al entrevistado, a estar en el otro lado, imagino que pensando precisamente lo que piensan los demás cuando les hacemos preguntas, ¿no? ¿Qué me va a preguntar? ¿Por dónde irá? ¿Lo estaré haciendo bien? Bueno, pues ahí estamos tranquilos, estamos en casa, además, bueno, pues, lo que quieras. En este caso, un diletante como yo, os agradece que estéis aquí, dos periodistas que me tienen que responder a la primera pregunta, la misma que les hemos hecho a todos los invitados. ¿Cuándo creéis o cuándo recordáis que fue la primera vez que estuvisteis en esta catedral? Pues yo no recuerdo el día como tal, ¿no? Al final la catedral forma como parte de tu vida desde que tienes conciencia, no es un día que apareces y de repente la ves como cuando vas a otra ciudad y te acuerdas cuando has estado la primera vez en Córdoba, por ejemplo, ¿no? O en Segovia. Sí que recuerdo que era un lugar de visita obligada y muy continuada pues, los fines de semana, ese plan de domingo por la mañana con mi padre que trabajaba toda la semana fuera, era muy habitual pasear por el centro, ver la catedral y otros lugares, ¿no? Recuerdo
el monasterio de San Juan también, el Museo de Marcelino Santa María, lo he visto decenas y decenas de veces, ¿no? Era como la ruta, y la catedral era pues prácticamente el final, luego tomabas un pequeño vermú en los alrededores, y tengo ese recuerdo de plan familiar de domingo por mediodía, vamos. Sí, yo creo que me sucede un poco lo mismo que Israel, no sabría ubicar el momento exacto, no es un recuerdo concreto. Tengo vagos recuerdos, no sé si reales o figurados, de haber entrado de niño con mi familia, entiendo que a ver el papamoscas, el autómata, algo que le pudiera seducir a un niño pequeño. Sí tengo un recuerdo más constante de cuando, hace algo más de 30 años, siendo adolescente, los días de lluvia que quedaba con mis amigos en el centro, nos metíamos a la catedral. Por aquel entonces no existía un control o una visita guiada como existe ahora, y de inicio no hacíamos mucho más que darle vueltas a la nave central, que era lo que se podía hacer, porque la inmensa mayoría de las capillas, con la excepción de la del Santo Cristo, creo que estaban cerradas todas, y con el paso del tiempo y con la reiteración, pues ya ibas levantando la cabeza e intentando tomar más conciencia de dónde estabas y de lo que significaba la catedral. Pero no tengo una chispa inaugural con la Catedral de Burgos. Pues fíjate, Álvaro, fijaos los dos que sois unos de los que van a cerrar esta temporada, porque seguiremos el año que viene, pero este es ya uno de los últimos programas de esta temporada, y viendo la recopilación de respuestas, todo el mundo dice, todo el mundo no, pero una gran mayoría, hemos venido la primera vez con la EGB, la visita obligada a la EGB. ¿Y sabes cuál era la otra? Diario de Burgos. Diario de Burgos y la catedral como visitas habituales en lo escolar. Y después de esa primera vez, ¿cuáles son ahora vuestras estancias, vuestros elementos artísticos preferidos? Yo la primera vez no la recordaba, lo que sí que es cierto, mucho más adelante cuando estudiábamos COU, que nosotros somos de esa generación, pues sí que estudié Historia del Arte, y en ese momento fue cuando comprendí realmente lo valioso que lo teníamos, ¿no? Lo tienes al alcance de la mano, podías verlo todos los días, y estudiando el gótico, etcétera, etcétera, que por cierto cayó en selectividad ese mismo año y pudimos explayarnos a lo grande en ese nivel. Ahí fue donde tomas conciencia de todo lo que hay, y recuerdo pues ese papel cambiado, ¿no? En vez de traer mi padre a mi hermana y a mí a ver la catedral, pues venir y contarle cosas a tus padres sobre pues, los contrafuertes, la girola, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo esa visión, y a mí precisamente esa es una de las zonas que más me gusta, que además recientemente ya se ha podido restaurar, que es toda la parte del trasaltar, la girola, todos esos grabados de Bigarni. Inaugurada prácticamente. Es que es difícil señalar solo una cosa, ¿no? Pero yo creo que es uno de los aspectos que más llama la atención por ese realismo. Es prácticamente impresionante lo que puede hacer un hombre con un cincel y una maceta, y vamos, es que el HD de entonces está ahí reflejado. Un hombre o muchos hombres, ¿no? Es la obra coral por excelencia, la Catedral de Burgos. Sí, yo ampliaría un poco, quizás todo el transepto de la catedral, el conjunto que aglutina en sí, por elegir un punto concreto, el cimborrio actual, el renacentista, creo que es la pieza, tanto en interior como en exterior, que le da una personalidad muy concreta a la Catedral de Burgos, ¿no? Creo que es ese tercer chapitel, esa tercera cumbre, y visto desde dentro creo que no hace falta explicar el porqué, es imponente, verdaderamente te haces pequeño cuando estás debajo y levantas la cabeza y lo ves iluminado, y visto desde fuera, insisto que creo que es el elemento determinante de la fisionomía de la catedral para muchas personas, entre las cuales me cuento. Desde luego que así lo hemos visto en Bella Burgartis esta temporada, y seguiremos haciéndolo. Fijaos, os quiero exponer un tema, una pregunta que durante este año no solo hemos conocido técnicamente la catedral, sino nos hemos tratado de poner en la mente de los que lo hicieron. Y uno se puede imaginar aquí, esta plaza con una catedral románica, una ciudad que acaba de bajar prácticamente del castillo a la llana, y un obispo, Mauricio, una ciudadanía, un poblado que recibe noticias, que recibe informaciones. En Francia se están elevando catedrales que prácticamente tocan al cielo, lo cuentan como rumor, no pueden que venga la gente por las veredas y digan, en Burgos están comenzando a edificar una catedral de esas que tocan el cielo. La información, la noticia, en un tiempo en que no existía el periodismo tal y como lo conocemos ahora, pero sin embargo el anhelo de los hombres por conocer. Bueno, ten en cuenta, Jesús, que nosotros sí teníamos el gran periódico del medievo, que es el Camino de Santiago, ¿no? Que era la autopista por la que entraba la información de lo que estaba sucediendo en otros lugares de Europa, fundamentalmente en Francia, lógicamente la cuna del gótico. Y es verdad que tuvo que ser una transformación radical en el estricto sentido de la palabra, porque como dices, la ciudad
que comienza a plantearse extramuros mirando ya hacia el río, llevando los oficios hacia el río, de repente se plantea aquí hacer algo que no se había hecho todavía ni en dimensión ni en estilo en toda España. Y además has señalado muy bien el hecho de que bajábamos del cerro, porque el hecho diferencial de esta catedral, entre otros muchos, sobre el resto de catedrales góticas de España y del mundo, es que está construida en distintas alturas, ¿no? Entonces tuvo que ser un reto verdaderamente. Yo creo que no hay nada en nuestra escala de siglo XXI que pueda ser homologable a lo que supuso construir esta catedral. Comparto lo que decía Álvaro, ¿no? Está claro que el Internet de antaño era ese camino de Santiago, ¿no? Donde iban viniendo, pasando una y otra vez los peregrinos que llegaban de toda Europa, y llegaban todas esas corrientes, etcétera, etcétera. Es muy burgalés, ¿no? El hecho de, bueno, crear aquí una ciudad con el viento que hace y el frío que hace, no podías haber buscado un sitio mejor. Del mismo modo, no se podía haber buscado un sitio más cómodo para construir una catedral, que es un poco el plus y el hándicap, ¿no? Tiene el hándicap porque, lógicamente, no tiene esa visión en una loma encima de una meseta que se vea desde lejos, pero tiene la ventaja de que puedes subir al mirador del castillo y tener una perspectiva de una catedral que no tienes en otras grandes catedrales que hay en nuestra ciudad, y yo creo que ese es uno de los aspectos diferenciales. Y luego, pues, que al final imagino que los peregrinos, cuando llegasen a Burgos por primera vez y vieran primero cómo se iba construyendo, porque esto es una cosa de muchísimos años, o luego construido, imagino que la noticia posteriormente, más adelante del Camino de Santiago, sería impresionante, y de ahí pues esa réplica, ¿no? del estilo, cómo fue avanzando, y en ese momento en el que éramos casi el eje, ¿no? del mundo, de la ilustración, del conocimiento, por decirlo de alguna manera, del comercio, prácticamente de todo. Y fíjate, Israel, hablando de descubrimientos, en 1895, 5 años después de la fundación del Diario de Burgos, se inventa el cinematógrafo, y se está celebrando este año el aniversario del nacimiento, el 150 aniversario del nacimiento de Segundo Chomón. Segundo Chomón deja unas imágenes, una grabación en un viaje que llama precisamente el viaje a Burgos, una de las primeras en las cuales las estamos viendo ahora precisamente. Podemos observar la catedral con ese pollino que está atravesando, excesivamente cargado, por cierto. Hoy el maltrato animal no permitiría esas situaciones, pero nos da fe de una época, y sobre todo, bueno, pues unas imágenes impactantes. Es lo visual, la catedral ya de por sí es lo visual, pero desde luego que en este caso Segundo nos deja unas imágenes prodigiosas, ¿no? Unas imágenes prodigiosas que sobre todo tienen mérito por el momento en el que están grabadas, cómo están grabadas, y esa forma. Ahora estamos muy acostumbrados a, como decía antes, a la alta definición, a los colores, a ver todos los detalles, pero en aquella época tenía un mérito increíble el poder trabajar con esas películas, el ir haciendo frame a frame, por decirlo de alguna manera, y colorearlo, porque esos colores son ficticios, entonces no había todavía el cine en color. Y la verdad es que es otro de esos pioneros nacionales. Se llevan el mérito casi siempre gente de fuera, y la verdad es que el de Teruel supo plasmar muy bien lo que era la catedral, y en ese momento se ven esas imágenes en el que todo lo de alrededor ha cambiado muchísimo en este último siglo. El cerro del castillo en el que no se ve ni un solo árbol, hemos visto. El castillo que parece una cosa mala ahí arriba, es decir, realmente es sorprendente, y lo visual es lo que es la catedral. Al final la catedral hoy por hoy es algo audiovisual también. Con esas imágenes precisamente vamos a hacer un homenaje a los técnicos de la casa, a tus técnicos que han estado este año aquí haciendo auténticas maravillas técnicas, tirados por el suelo, subidos en las azoteas, absoluto derroche de conocimiento y de ejercicio técnico. Álvaro, estamos también viendo ahora mismo algunas de las portadas del Diario de Burgos, algunas de las noticias que se han generado durante toda su historia sobre la Catedral de Burgos, como no podía ser menos. Todo gira en Burgos al final sobre la catedral, sobre sus símbolos. Hay una sección mítica del diario que es Martinillos, que por supuesto pues era ese avance, ¿no?, de las noticias que iba a desarrollar luego el periódico. Después de toda esta historia reflejada en papel, ¿cómo crees que ha sido, cómo definirías periodísticamente esa catedral hasta el día de hoy? Bueno, la catedral es casi un género periodístico en sí mismo para un medio de comunicación en Burgos, ¿no? Es una sección dentro del Diario de Burgos, es una sección discontinua, podríamos decir, si tuviéramos que buscar un eufemismo con el que definirlo. Evidentemente ahora adquiere o toma un protagonismo prácticamente omnímodo porque celebra sus 800 años. Yo creo que el 8º centenario de la catedral es aquel 2016 que nos robaron políticamente, y puede convertirse en el gran evento cultural que relance la ciudad, además en un momento muy delicado, pero también sirve para volver a poner en el centro de los focos la Catedral de Santa María y todo lo que significa, como se puso después del milagro de San Lorenzo a lo largo de toda la restauración, a lo largo del plan director posterior a su nombramiento como Patrimonio de la Humanidad.
Burgos se define siempre, primeramente, por su catedral. Toda la trama urbana de Burgos tiene alguna vinculación directa o indirecta con su catedral y, por lo tanto, de alguna manera, muchas de las cosas que suceden en esta ciudad están vinculadas a nuestra catedral. Para nosotros es un objeto y un hecho informativo, lógicamente, de primer nivel, de primera categoría. Los dos sois periodistas y dirigís dos medios de comunicación. ¿Qué noticia os gustaría dar de la catedral? Mira, igual no es una gran noticia, pero yo creo, a veces lo pienso, que teniendo en cuenta la catedral como está construida y que gracias, por ejemplo, a este programa Vía Burgarty se han podido ver rincones donde no se puede acceder habitualmente y uno se da cuenta de que toda la catedral, incluso los lugares que no se ven a simple vista, están pensadas para que se vea desde arriba, ¿no? Para que lo vea Dios. Entonces hay detalles en cualquier lugar, en los sitios más insospechados hay obras de arte. Entonces yo creo que una de las noticias que me gustaría dar en unos años es que todo el proceso de las visitas guiadas haya más opciones de subir a más sitios, poder estar en más lugares. Hay lugares que son inaccesibles para la gente con movilidad reducida, pero otras personas sí que pueden ver, y tener esa visión casi ya 360 de lo que puede ser la catedral, porque es muy bonita desde abajo y ver las agujas, pero estar arriba y ver hacia abajo es tan bonito más, ¿no? Y yo creo que puede ser una de las noticias que yo creo que no es algo imposible de conseguir, que sería cuestión de planteárselo y daría un plus impresionante, porque todo el mundo ha visto la catedral de Burgos, pero no todo el mundo o muy poca gente ha visto toda la riqueza de la catedral de Burgos desde los diferentes niveles donde se puede estar. Me gustaría dar esa noticia, si es en breve, antes de que nos jubilemos, Álvaro, mejor, ¿eh? Sí, es una de las que yo creo que vamos a dar muchas noticias todavía sobre la catedral. Hay varias que me gustaría dar, que me gustaría publicar. Una, la que dice Israel, la de democratizar todavía más el potencial de esta catedral desde el punto de vista didáctico, cultural y turístico, y evidentemente una ruta por las alturas que hasta ahora no ha sido posible, aunque existe un anteproyecto por causa de seguridad, podría hacérsele. Si podemos subir y ver desde dentro la cúpula de Brunelleschi en el Duomo fiorentino, entiendo que seguramente también podamos subir a los triforios de la catedral, de alguna manera habrá que conseguirlo. Me gustaría que existiera algún acuerdo para que se instalen las puertas de Antonio López. Insisto, por la vía del acuerdo. Creo que todo lo que está sucediendo en torno a algo que debería de haber sido una gran y buena noticia, un nuevo reclamo y un elemento artístico de primer nivel para quienes vengan detrás, se está emponzoñando mucho por esta riña en la que no dudo que pueda haber gente bien intencionada, pero en la que creo que convergen también otros intereses que nada tienen que ver ni con el arte ni con el desarrollo de la ciudad. Y me gustaría que se restauraran las vidrieras cuyos restos están custodiados aquí dentro y que se sustituyeran aquellas para las que no existe esa posibilidad. Han llovido 200 años desde que los franceses las hicieron saltar por los aires y creo que hay zonas de la catedral que merecen unos nuevos vitrales o la recuperación de lo que quede de los vitrales antiguos. Ya para concluir, dentro de unos días vamos a encender las velas por ese 8º centenario y vosotros en vuestro grupo en Promecal, tanto en un medio como en otro, habéis hecho un dechado de información y de medios, en el caso del Diario de Burgos, con una serie de artículos todos los domingos, firmados por Chechu Gárate, por Pérez Barredo, por Guillermo Díez y por otros, y en el caso de la televisión igual, muchísimos espacios, este mismo Vía Burgartis, y no sé si, desde luego el pasado ya está brillante, en un futuro seguirán los medios, desde luego, al frente de la información de esta catedral durante este 8º centenario. Bueno, la pretensión, la serie de artículos que también culminaron Esther Pardiñas o Juanjo Calzada, además de las 3 personas que has citado, era hacer una especie de previa, un pórtico para lo que va a ser este año 2021, para lo que está siendo, a pesar de las dificultades, este año 2021. Creo que nuestra labor, no sé si Isra estará de acuerdo ahora mismo, es contar la noticia, contar los hechos, advertir a la gente va a pasar esto, relatar qué ha pasado y después analizar cómo ha pasado. Cuando terminen las celebraciones, el programa cultural en torno a 2021, la catedral volverá a ser lo que te comentaba antes, un género en sí mismo, una sección discontinua en sí misma, y volverá a atraer un montón de atención mediática por todo esto que hablábamos, porque hay muchas cosas que todavía se pueden hacer en la catedral. La catedral es una gran industria para esta ciudad, al margen de lo que supone para las personas de fe, lo que supone para la Iglesia Católica, lo que supone para la historia del arte, al margen de ser el mayor y mejor museo de toda Castilla y León y probablemente del norte de España, es una gran industria, genera muchos recursos y creo que eso lo debemos cuidar porque no estamos sobrados. Respecto a la información,
pues venimos haciendo esa especie de cuenta atrás, ¿no? Desde hace prácticamente 2 años, por decirlo de alguna manera. Ya el pasado año arrancamos este proyecto liderado por ti mismo, Jesús, de Bella Burgartis. Bueno, por todos, porque tanto Neca Moreno como tú como yo, en aquella mañana de negociación aquí en la catedral, el tacón por fuera, porque yo tenía el pie hinchado y no podía casi ni andar. Tal cual. Si hablan de los acuerdos de Camp Davis, bueno, pues... Parecía la conferencia de Yalta. Exacto. también, era un poco parecido. Así es. Bueno, en Yalta había 2 que cojeaban, o sea que tampoco es... Y empezamos en 2020, estamos en 2021, vamos a prolongar, haremos un parón ahora en verano porque también hay que descansar y echaremos el resto, lógicamente, en esos días, ¿no? 19, 20, 21, donde está el cumpleaños con las velas puestas prácticamente y encendidas, pero como dice Álvaro, esto tiene que ser ese 2016 que no fue, no puede ser, acaba una fecha, pim, pim, cerramos la puerta y se acabó, hay que aprovechar el viento de cola, hay que seguir con este rebufo y prolongarlo en 2022, 2023, 2024 y generar ese movimiento cultural, artístico que se ve que se puede hacer en la ciudad de Burgos. Solo hay que ponerle intención, ganas y que todo el mundo reme a la misma dirección, algo que no ocurre precisamente, como decía Álvaro, con lo de las puertas, y aprovecharlo. Pues antes de despediros, como sabéis que en toda la serie de Bella Burgartis hemos estado presentando libros, hoy lo vamos a hacer con don Juan Alvarellos, con Casi Nada, efemérides burgalesas y una portada, desde luego, que nos habla de la catedral, es un diseño del acuarelista Pedro Ruiz, con un prólogo, una introducción de Luis García de Quevedo. No se pueden decir nombres más míticos de lo que es esta transición finicular entre el siglo XIX y siglo XX, y desde luego que bueno, no solo habla de la catedral, pero sí en ese recorrido que hace por la historia de Burgos, como no, aparece muchísimas veces nuestra catedral. Pues os doy las gracias a los dos por estar aquí, os deseo una felicísima celebración del octavo centenario. ¿Habéis estado a gusto ahí al otro lado? Muy bien, además ese ha hecho el mejor día del año, sin duda. El verano ha caído en hoy, así que está muy bien. Pues os espero la próxima temporada, gracias. Gracias a ti, Jesús. Gracias.